Hola alumnos, en esta parte vamos a hablar de la preparación ministerial del misionero. Hemos hablado de la preparación espiritual, la preparación personal y ahora vamos a hablar específicamente de algunas cosas que ayudan al misionero a prepararse para su ministerio, que será quizás plantación de iglesias, evangelismo o otras cosas puede ser, ¿no? Puede ser traducción de la Biblia, roles de apoyo. Hay muchas cosas que un misionero puede hacer según su llamado y también hay cosas que puede hacer para prepararse para ese ministerio antes de ir al campo. Veremos los siguientes pasos. Aumentar tu madurez espiritual, aumentar tu conocimiento de la gran historia de la Biblia, conocer la gran historia de una manera personal, conectar con el pueblo de Dios, viendo el modelo de Pablo, contextualizar la historia sin compromiso, hacer viajes de visión, obtener experiencia transcultural, adquirir educación y capacitación apropiadas, unirte con otros misioneros y misiólogos, investigar posibilidades para servicio y encontrar un mentor. Dice pasos, pero no significa que cada uno de estos se hace uno por uno, sino que todo esto se puede hacer a la vez, dependiendo de la necesidad del misionero y la capacitación que ya tiene y la capacitación que todavía necesita. Verán también que algunas de esas cosas son cosas de por vida. Debemos siempre estar capacitándonos. Así que hay algunas cosas en que el misionero sigue capacitándose ya estando en el campo y hasta a veces después de volver del campo, ¿no? Puede seguir con muchas de esas cosas para seguir desarrollando sus dones, sus talentos y su ministerio. En esta tarea no voy a pedir que respondan a preguntas o algo así, sino pido que tomen apuntes en el video y me manden una copia de sus apuntes. Al final de sus apuntes, quiero que hagan una lista de las cosas específicas del video que sientes que necesitas hacer para tu propia capacitación. Así que, ¿qué partes de este video todavía te tocan hacer para prepararte? Así que eso es la única pregunta que tengo para agregar al final de sus apuntes acerca del video. Esta primera cosa que podemos prepararnos para nuestro ministerio es aumentar tu madurez espiritual. Esto obviamente parece una repetición de todo lo que vimos en la preparación espiritual para el misionero. Sin embargo, no se puede enfatizar suficiente. Recordamos que nuestra batalla no es contra carne y cosas físicas, sino es una batalla espiritual. También dependemos completamente de Dios para todo lo que nos ha dado, para nuestro llamado y para todo lo que haremos en el ministerio. Él es realmente quien debe estar obrando. Así que por eso es también importante para nuestro ministerio que aumentemos nuestra propia madurez espiritual antes de ir al campo, en el campo y por vida, obvio. Algunas cosas para tomar en cuenta son las siguientes. El obrero cristiano transcultural sabio primero está en la palabra. Es una persona que no deja de leer, estudiar, siempre estar en la palabra de Dios y aprender de ella. También tiene interacción constante con el autor de la palabra, obviamente su comunión e interacción constante con Dios. Muestra evidencia de una confianza segura en un Dios soberano que obra en su vida y en el mundo. Entonces una pregunta personal acá es, ¿vivo realmente confiando en Dios? Todos decimos que confiamos en Dios, pero si nos damos cuenta que siempre estamos intentando controlar las situaciones, en vez de confiando en que Dios va a seguir obrando, ahí es una señal, ¿no? Que debemos aprender más a confiar en Él. Y cómo va a ser nuestro ministerio si siempre vamos a estar intentando controlar las cosas con nuestros propios esfuerzos, en vez de entender que Dios es quien va a seguir obrando. También el obrero cristiano transcultural que es sabio depende del Espíritu Santo en su vida y ministerio para dirección, consuelo
y desafío a la comodidad. ¿Sientes que realmente dependes del Espíritu Santo de Dios en las cosas de tu vida y en las cosas de tu ministerio? ¿Buscas recibir dirección de Él, consuelo de Él? Y cuando recibes la dirección del Espíritu de Dios, ¿lo obedeces? Y dependes, confías en esa dirección. También permites que Él desafíe tu comodidad, dándote un impulso para obedecer aun cuando parezca difícil. Estas cosas son pasos que muestran que estamos madurando espiritualmente. El misionero maduro espiritualmente también reconoce que el Espíritu Santo ha preparado a las personas para el Evangelio mucho antes de que él o ella llegara, y busca a estas personas de paz, como vemos en Lucas 10:5, cuando Jesús habla con los discípulos que está enviando. Está seguro de que mientras él pasa la batuta a los locales para que sigan con la obra, el Espíritu Santo continuará a obrar. No todo depende de él o ella. Así que una persona que es maduro espiritualmente entiende que él o ella no es la única persona que puede hacer la obra, sino que entiende que es una parte de lo que Dios ya está haciendo. También es una persona que ora constantemente, individualmente y colectivamente con la iglesia y con otros. Ora fervientemente y constantemente por dirección. Siempre toma tiempo para mantenerse en forma espiritualmente, en acciones y en ser. Y esto no es una característica necesariamente, pero una cita del libro que dice: la espiritualidad o falta de ella es contagiosa. Así que todas estas cosas son cosas en que podemos madurar espiritualmente, y tenemos que recordar que en nuestro ministerio la gente va a darse cuenta si nosotros confiamos en Dios, si dependemos de Él, si obedecemos a Él, si tenemos una comunión que Él, que rinde frutos del Espíritu Santo como amor, paciencia, bondad, etc. Y eso es contagioso. También notan cuando hay una falta de eso, y eso también es contagioso. Uno siempre guía, dirige, enseña con el ejemplo, muchas veces aún más que con las palabras. Así que mientras te preparas para tu ministerio, no olvides que seguir trabajando en tu propia madurez espiritual es súper importante para tu ministerio. El número 2 es aumentar tu conocimiento de la gran historia de la Biblia. Muchas veces vemos la Biblia como una colección de libros y que cada libro es algo aparte. Y obviamente cada libro es algo aparte, pero es parte de una gran historia. Así que el obrero cristiano transcultural sabio siente cómodo con su comprensión de la palabra de Dios. Obviamente, nunca podemos dejar de aprender. Yo recuerdo que cuando mi abuela tenía 90 años y ella había sido una fiel maestra de la Biblia casi toda su vida, y a los 90 años me dijo un día: Cari, ¿sabes algo que me emociona cada día? Es que nunca pasa un día en que no aprendo algo nuevo de Dios y de su palabra. Y eso me asombró, ¿no? Decía, ella tiene 90 años y ha estado enseñando la palabra toda su vida. Su esposo fue pastor y los dos sirvieron como misioneros. ¿Cómo es que no sabe todo ya, no? Pero eso me recordó que Dios es infinito. Y obviamente nunca vamos a llegar a entender todo. Pero antes de ir al campo misionero, debemos a lo menos tener una comprensión de qué es la gran historia de la Biblia. Entendemos lo básico de las diferentes partes de lo que pasa con toda la historia. Reconocemos que el Nuevo Testamento y no es simplemente un agregado, sino una continuación del Antiguo Testamento. Muchas veces la gente ve el Nuevo Testamento como una cosa y el Antiguo Testamento como otro. Y se ve los dos extremos, donde uno dice lo único que importa es el Nuevo Testamento. Ya no necesitamos el Antiguo Testamento, porque eso es el viejo pacto.
Hay otros que se enfocan más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Pero el que estudia las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles empieza a entender que el Antiguo Testamento es el fundamento. Es Dios obrando en su pueblo y por medio de su pueblo y les da promesas y profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento vemos la fidelidad de Dios, vemos lo que Él espera de su pueblo y que su pueblo no puede seguir fielmente la ley, toda la ley. Y vemos en el Nuevo Testamento como Dios sigue fiel a sus promesas, Él cumple las promesas en Cristo y provee para los fracasos de su pueblo. Provee un Salvador que ya hace lo que ellos no pueden hacer, ¿no? Llegando a ser el sacrificio perfecto por ellos. Y como dije, a veces parece una tarea enorme porque la Biblia es muy grande, pero la idea es simplemente empezar a entender la importancia de los dos testamentos, cómo están vinculados y que es una historia que continúa, ¿no? También es importante reconocer los múltiples géneros literarios en la palabra. Un género literario es como decir el estilo en que fue escrito cada libro. Por ejemplo, tenemos libros que son narrativa. La mayoría de la Biblia, de hecho, es narrativa, como Génesis, los Evangelios también, el libro de Hechos. Hay también profecía, como los libros de Isaías, Daniel contiene un poco de narrativa y un poco de profecía. Hemos, y la mayoría de los últimos libros del Antiguo Testamento. Hay poesía, como en los salmos, los proverbios, los cantares. Hay también cartas que en la mayoría de los casos contienen muchas explicaciones de doctrina. Y también hay libros de la ley. ¿Y por qué es importante reconocer los diferentes géneros literarios? Pues porque cada uno se interpreta de otra manera, ¿no? De una manera distinta. Yo no voy a interpretar la narrativa de Génesis de la misma manera que voy a interpretar la carta de Pablo a los romanos, que está lleno de explicaciones de doctrina. Tampoco voy a interpretar eso igual que el libro de la ley, o las poesías, o las profecías. Es tan importante entender qué tiene que ver cada uno de esos géneros en cuanto a la manera de comunicar un mensaje. Eso nos ayuda a entender, pero también acertarnos más en nuestras interpretaciones y usar bien la palabra de Dios. Y tenemos que recordar que lo que aprendemos en el seminario, por ejemplo, es solamente una introducción a muchos diferentes temas que el ministro después necesita llevar a su vida y ponerla en práctica y seguir aprendiendo. Así que les animo a aprender lo que están aprendiendo en el seminario, pero después aplicarlo a su estudio de la palabra y entender que va a tomar tiempo. Solamente porque usted sabe o tú sabes que hay diferentes géneros, no significa que ya sabes cómo reconocer cuáles libros son de cada género. Eso toma práctica, así que sigue practicando. También a veces uno encuentra artículos o sermones o conferencias o libros que hablan de esto y cómo interpretar los diferentes géneros literarios. Si encuentras eso, llévalo y estúdialo para entender más acerca de los diferentes géneros y los libros de la Biblia. El misionero sabio también entiende que la historia sagrada tiene un principio, un medio y un final. Historia sagrada habla de la Biblia, de esta historia completa. Así que muchos hablan de que los libros de la Biblia, aunque cada uno es algo aparte, todos son parte de la gran historia que Dios nos ha dado, nos ha revelado. Muchos hablan de específicamente 4 temas en la historia que vemos, que son parte de una gran metanarrativa, una historia, algo que une toda la Biblia.
podemos ver la creación, la caída, la redención y la restauración. No tengo tiempo aquí para estudiar esto, pero voy a compartir con ustedes un capítulo que he traducido que empieza a hablar un poco de esto y la importancia de reconocer que esta historia corre por toda la Biblia, empezando con la creación y terminando en Apocalipsis cuando Cristo volverá y Dios restaurará todas las cosas. Así que un misionero sabio o un ministro sabio que entiende la palabra de Dios empieza a reconocer estas cosas y cómo todo está conectado y cómo Dios está llevando todo por su plan para el mundo. También el misionero sabio entiende que la historia sagrada tiene un trama o un argumento que conecta todo de principio a fin. Y este es Jesucristo. En el capítulo que voy a compartir con ustedes, la autora ahí comparte unas maneras de ver en la historia de Noé y la historia del buen samaritano, cómo podemos ver cómo Jesús conecta todo y cómo Dios estaba preparándonos por medio de todo el Antiguo Testamento para la llegada de Jesús y para lo que Él iba a hacer en Jesús. Así que esto es muy importante, que tú puedas ir reconociendo que la Biblia no simplemente es un montón de diferentes historias que no tienen nada que ver el uno con el otro. Dios, en su sabiduría y su soberanía, hizo una historia hermosa donde podemos ver en todo su mano, pues también el fracaso del ser humano, pero también la mano de Dios, para no solo crear, pero también para redimir y para restaurar. Y finalmente, el misionero sabio, en su conocimiento de la palabra, entiende que necesita entender más que la teología sistemática. Y todo lo que he dicho es parte de eso, de conocer más de solamente las doctrinas en la teología sistemática. La teología sistemática es muy útil porque toma temas como el pecado, el hombre, Cristo, la justificación, Dios, diferentes temas, y nos ayuda a ver qué es lo que toda la Biblia dice acerca de ese tema. Pero si solo estudiamos la Biblia así, estamos estudiando solo partes y no viendo cómo todo está relacionado. Así que uno debe estudiar la teología sistemática, pero empezar a entender cómo esas cosas están relacionadas. Y también poder leer y estudiar un libro de la Biblia completa. Por ejemplo, a veces uno dice, el libro de Primera de Pedro habla de sufrimiento, ¿no? Y solo saca los versículos que hablan del tema de sufrimiento, pero no sabe leer la carta entera, que es corta, y ver qué es la historia ahí, qué es lo que Pedro está intentando comunicar, porque es algo más completo que solamente hablar del sufrimiento. También la teología sistemática nos explica doctrinas, nos ayuda a entender más temas y doctrinas, pero a veces simplemente una definición de una doctrina no es lo que nos ayuda o habla a nuestro corazón o hace las cosas claras. Y vemos con Pablo, por ejemplo. En Romanos, él da muchas explicaciones de doctrinas, por ejemplo, acerca de la salvación y la justificación. Pero no simplemente da una definición, él también usa ejemplos. Por ejemplo, en Romanos 4, él usa ejemplos de personajes concretos, como Abraham y David, para definir estos conceptos abstractos de la doctrina. Así que vemos un buen ejemplo en Pablo. No simplemente explica como una teología sistemática de la justificación o la salvación, sino usa ejemplos de la palabra, de las narrativas, para mostrarnos cómo es que estas cosas son en la realidad. Esto quizás fue mucho. Uno dice, wow, hay tanto de la Biblia que todavía no conozco. Y pues así debemos sentir, porque Dios es infinito, así que su palabra nunca va a dejar de enseñarnos algo. Pero la idea es empezar a ver que simplemente estudiar una doctrina o estudiar ciertos versículos o tener memorizado versículos acerca del evangelismo no es una visión, un entendimiento completo de toda la palabra de Dios. Y debemos seguir siempre
creciendo en ese conocimiento. Especialmente antes de ir al campo, debemos sentir un poco más cómodo con que entendemos la idea básica de la historia de la Biblia. Así que, ¿en qué partes de este conocimiento de la gran historia de la Biblia todavía tienes que crecer? ¿Qué podrías hacer para aprender más? Recuerda que esto es algo de por vida. Cada vez que estudias la palabra, empieza a pensar, este libro que estoy leyendo, ¿qué parte juega en toda esta historia de Dios, ¿no? De la creación, la caída, la redención y la restauración? ¿Qué me muestra acerca de Cristo y su rol en toda esta historia? Número 3 es conocer la gran historia de una manera personal. Parte de eso es una repetición, pero vamos a ver un poco más. Primero, toda la palabra es la historia de Jesús, de Génesis hasta Apocalipsis. Todo está conectado, es parte de esta gran historia. Esta historia tiene el poder de restaurar la relación de la gente con Dios y transformar vidas. Sí, es tan importante entender que esta historia no es solamente una historia, sino algo que Dios usa para restaurar. Y es importante que el misionero pueda reconocer cómo Dios ha ido obrando en su vida y restaurando su vida por medio de la palabra. Y creo que parte de la idea aquí que los autores quieren comunicarnos es que cuando entendemos toda la historia de la Biblia, aun si de una manera básica, ¿no? Nosotros empezamos a poder relacionarlo con la manera en que Dios ha obrado en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando yo estoy leyendo el Antiguo Testamento y veo cómo el pueblo de Dios falló vez y otra vez para guardar la ley de Dios. Siempre volvían a casarse con personas de otras religiones y volvían a desobedecer, volvían a ya no dar sus diezmos y ofrendas al templo, volvían a tratar mal a su prójimo. Yo veo la necesidad de un Salvador, que aun las personas que tenían la ley de Dios, ellos fracasaban. Así que cuando pienso en eso, yo puedo enseñar a las personas, mira, esta misma necesidad que ellos tenían, yo me di cuenta que yo tenía esa necesidad, que sin Dios yo no podía ser suficientemente bueno para cumplir con la perfección que la ley exige. Pero aprendí por medio del Nuevo Testamento que Dios mandó a la solución, ¿no? Mandó a Jesucristo, quien es Dios y vino y vivió una vida perfecta y murió por mí para pagar el precio del pecado y también para cumplir lo que yo no podía cumplir en la ley. Así que miren como que yo entiendo la línea básica de toda la historia y puedo conectarlo a cómo Dios obra en la vida de cada uno. Y eso ayuda. Así que cuando estás enseñando la palabra puedes hacerlo más personal. También ayuda para entender más cómo contar tu testimonio. Si puedes ver las maneras en que Dios obra en la palabra, puedes empezar a reconocer cómo ha obrado en tu vida y comunicar eso a las personas. Así que mientras vas estudiando y vas entendiendo más de esta gran historia de la palabra, estudia y piensa, analiza qué aprendemos acerca de la manera en que Dios obra en la vida de las personas, ¿no? Y cómo ha obrado en tu vida y cómo promete obrar en la vida de los demás. No importa el tipo de ministerio intercultural en que piensas trabajar, debes poder articular el mensaje transformador de la Biblia tranquilamente, claramente, concisamente y contextualmente. Esto es un gran objetivo para un misionero, un pastor y para cualquier creyente, poder comunicar el mensaje de la Biblia y la historia de la Biblia. Si alguien te pregunta, ¿de qué se trata la Biblia? ¿O cómo es que uno puede ser salvo? ¿O qué es lo que Jesús enseñaba? ¿O cómo es Dios? ¿Puedes responder a estas preguntas?
Es muy importante poder saber responder a esas preguntas de una manera tranquila, clara y completa. Y ahora más acerca de la parte personal. Es importante poder contar tu testimonio y contar de cómo llegaste a entender esas diferentes partes de la gran historia de Dios. Un misionero muchas veces tiene la oportunidad de usar su testimonio para ayudar a las otras personas a escuchar el Evangelio. También tendrá quizás oportunidades de contar su testimonio en iglesias, pero si es algo personal o algo para un grupo, es tan importante poder contar su testimonio de una manera clara y efectiva. El primer punto ahí dice, contar el testimonio de una manera que refleje el Evangelio y los elementos de la gran historia. A veces escucho personas dando su testimonio y noto que hablan más de ellos que de Dios. Y al final escucho y digo, alguien escuchando su testimonio sabe que ha habido un cambio o algo pasó, pero no sabe cómo recibir a Cristo, cómo recibir la salvación, qué es lo que esta persona hizo o empezó a creer para que ocurra este cambio, o etcétera, ¿no? Así que tú debes practicar compartir tu testimonio de una manera que también hable del Evangelio y de qué es lo que tú llegaste a entender acerca de Dios y acerca de lo que Cristo ha hecho y acerca de lo que tú tienes que hacer para ser salvo y para tener una comunión personal con Dios. También uno debe saber contextualizar su testimonio. Eso es algo que viene con la práctica, pero también con la ayuda del Espíritu Santo. Pero no es que necesariamente vas a compartir tu testimonio de la misma manera a cada persona. A veces cuando estoy hablando con un joven, a veces resalto más las partes que tienen que ver con algo con que ese joven está luchando. Quizás hablo más de los momentos en que sentía dudas o no entendía qué hacer en la vida y cómo es que Dios me ayudó con eso y también cómo es que yo llegué a entender más las dudas que sufre un joven, ¿no? También contaré mi testimonio de una manera distinta si estoy hablando con un creyente o un no creyente. Por ejemplo, cuando estoy hablando con un no creyente, quizás no uso las mismas frases. No digo, yo recibí a Cristo. ¿Qué significa eso para un no creyente? ¿Entienden lo que eso significa? Quizás en vez de usar esa frase, yo explico más específicamente qué es lo que hice. Eso es, yo me di cuenta que sin Dios no puedo cumplir la ley, no puedo salvarme a mí misma. Así que yo tenía que reconocer que yo soy pecadora, que yo he hecho cosas para romper la ley de Dios, para desobedecer a Él, para ir por mi propio camino en vez del camino de Él. Así que reconocí que soy pecadora. Yo me arrepentí. Eso significa que yo pedí perdón de Dios por todo lo que había hecho en contra de Él, ¿no? Y yo creí que Jesucristo vino y murió por mí. Yo merecía la muerte por estar lejos de Dios y por haber pecado, por haber desobedecido. Pero aunque no me podía salvar, Cristo vino y murió por mí. Y Él, siendo Dios, murió, fue sepultado y resucitó. Y cuando yo creo que Él hizo eso por mí, en mi lugar, eso es recibir a Cristo, ¿no? Eso es eso de creer que Él lo hizo por mí y ya decir, Él es mi Señor. Él es el quien dirige mi vida, ¿no? La persona que es mi gobernante, mi jefe, ¿no? Eso es recibir a Jesús. Es arrepentirte de esa manera. Es
creer en Jesús, pero no solamente creer que existe, sino creer en Él como tu jefe, ¿no? Tu gobernante, Él que es el Dios de tu vida. Y ya, después de eso, aprendí a seguirle y a obedecerle. Así que quizás eso fue un pequeño ejemplo. Noten que quizás en la iglesia no, y si estoy compartiendo mi testimonio con otros creyentes, quizás no tengo que hablar así de esa manera. Pero muchas veces escucho a personas contando su testimonio con no creyentes y dicen, y yo me arrepentí, recibí a Cristo y ahora todo ha cambiado. Pero en la iglesia católica, por ejemplo, también algunos que no son nacidos de nuevo dicen lo mismo. Dicen, yo creo en Jesús, yo me arrepiento todos los días, ¿no? Y así que tenemos que aprender a contextualizar nuestro testimonio. Eso no es cambiar el mensaje de lo que Cristo ha hecho y lo que tenemos que hacer, sino usar palabras y frases que van a ser entendidos por las personas con quienes estamos hablando. Así que, ¿sabes? Contar tu testimonio de una manera que resalta lo que Cristo ha hecho y lo que tú tenías que hacer para recibirle. También sabes contar tu testimonio de una manera que es contextualizada a la persona o al grupo con quien estás hablando. Cuando sé que voy a tener la oportunidad de compartir mi testimonio con un grupo, por ejemplo, yo lo escribo de nuevo, hago un bosquejo. Y cada vez el bosquejo se ve un poco diferente, no porque estoy contando otra historia, pero dependiendo de las partes que quiero resaltar, que yo sé que van a ser más aplicables a ese grupo o van a asociarse más con ellos. Pero después oro y pido que el Espíritu Santo me guíe en qué decir. Y es verdad que Él lo hace cada vez, ¿no? Él nos guía, pero tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que estar fiel en la preparación también. Y ese último punto es básicamente una repetición. Cuando practicas tu testimonio, cuando tienes la oportunidad de contarlo, enfócate más en la obra de Dios en tu vida que en los detalles personales. A veces hay momentos de compartir detalles, pero los detalles no siempre son importantes. A veces la gente escucha, comparte un testimonio y dicen cosas como yo caí en las drogas y estaba en la cocaína y estaba en esto y en lo otro y sigue hablando y un día el Señor llegó y me dijo esto y sigue hablando de detalles y la gente está como atraído a esos detalles en vez de a la obra de Dios. Así que aprende a enfocarte en la obra de Dios, en lo que Él hizo y a ser muy cuidadoso con los detalles. A veces hay momentos en que debemos decir los detalles y otras veces es más importante que Dios resalte que esas partes en nuestra historia resalten. Así que uno puede contar lo que ha pasado sin entrar en demasiado detalle que va a distraer de la obra de Dios. Así que les animo a escribir su testimonio y ver cómo pueden empezar a reflejar más el Evangelio para que cuando uno escuche tu testimonio, ellos ya entiendan qué les toca a ellos hacer si quieren creer en Jesucristo y seguirle. También que sigan cada vez que aprenden más acerca de la Biblia y de esta gran historia y ven más la obra de Dios, conéctalo a tu testimonio. ¿Cómo puedes ver en tu propia vida cómo Dios ha obrado similarmente a los momentos en que Él ha obrado en la palabra? Esto ayuda que la historia de la Biblia sea algo más personal y algo aún más fácil de contar a otros cuando lo entendemos de una manera personal. Otro paso en la preparación para el ministerio es conectar con el pueblo de Dios. Creo que ya entienden básicamente esto. Vimos en nuestra parte de la formación espiritual acerca de la comunidad como disciplina, que estar con el pueblo de Dios nos desafía, nos apoya, nos edifica y nos enseña
hacer más como Cristo. Y eso también nos prepara para el ministerio, porque sabemos cómo es el pueblo de Dios y cómo ayudar a un grupo de nuevos creyentes llegar a ser como el pueblo de Dios. Así que no debe ser sorpresa que eso también es algo que nos prepara para el ministerio y en que debemos enfocar. Vemos vez y otra vez el tema de comunidad en la Biblia. Vemos el autor de Hebreos nos recuerda que no debemos dejar de congregar con los otros creyentes como muchos tienen la costumbre de hacer. Porque allí en esa comunidad nos podemos estimular a las buenas obras y a la fe y al amor, disculpen. También vemos vez y otra vez que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos aprender a ser como Cristo sin ser parte del cuerpo? ¿Y cómo podemos ministrar sin estar conectado al cuerpo? Y obviamente cuando un misionero va, especialmente cuando va a un lugar donde no hay nadie de creyentes y es el único ahí trabajando, no va a estar cerca de su iglesia. Pero esas conexiones que sigue manteniendo con su iglesia y con el cuerpo de Cristo son los que van a ayudarle a seguir cumpliendo con su ministerio y tener ánimo para seguir adelante. También vemos que la mayoría de los mandatos en las cartas paulinas o las cartas de Pablo incluyen la frase el uno con el otro o el uno al otro. Vemos perdónense, tolérense, ámense el uno al otro. Hay un montón de mandamientos en estas cartas que nos recuerdan la importancia de estar conectados el uno al otro para hacer estas cosas y crecer juntos. También vemos que el Antiguo y el Nuevo Testamentos enfatizan la necesidad de reunirse, adorar a Dios juntos y aprender el uno del otro. Así que nunca dejemos de valorar estar conectado al pueblo de Dios. Vemos un ejemplo muy grande en Pablo y Bernabé. Ellos no evitaron la iglesia local en sus viajes misioneros. Al contrario, ellos, pues antes de salir, ya eran líderes y maestros activos en la iglesia en Antioquía. Ellos habían llegado ahí para ayudar a crecer este nuevo grupo de gente, grupo de creyentes, disculpen. Muchos eran gentiles y necesitaban un poco de guía. Así que llegaron ahí para ayudar como maestros. Así que ellos estaban ahí activos antes de salir a sus viajes misioneros. También vemos que son reconocidos en la iglesia por su integridad, su compromiso, su competencia y su llamado. En Hechos 13 vemos que ahí en la iglesia están sirviendo entre los líderes cuando Dios por fin el Espíritu de Dios ya los llama para ser apartados para la obra misionera. Y vemos que los otros líderes ahí, todos juntos, reconocen ese llamado y los envían. Así que son enviados por el Espíritu Santo y por su iglesia con la bendición de la iglesia. Así que vemos el rol de la iglesia en el trabajo misionero y la importancia de ser parte activa de una iglesia local y tener una buena relación con tu iglesia y con otras iglesias. También mantienen conexión con su iglesia. Ellos siempre, entre sus viajes misioneros, vuelven a Antioquía y comparten acerca de la obra. Comparten específicamente acerca de las cosas que Dios ha hecho entre los gentiles. Y la iglesia se regocija y sigue como parte de la obra. Esto es algo que es mucho más ideal hacer esto, aprender a hacer esta conexión con el pueblo de Dios y con tu iglesia antes de ir al campo. Eso ya cuando llegas al campo va a ser mucho más fácil en cuanto a que tienes personas a quien puedes escribir para que sigan orando por cosas específicas. Quizás así también tienes personas que pueden visitarte en la obra para animarte y ayudar en las cosas. Y también tienes otros tipos de apoyo, ¿no? Si has mantenido buena conexión con el cuerpo de Dios. Pero nunca es tarde. Si ya estás en el campo y has salido como
un misionero, pionero, solitario y no tienes buenas conexiones a tu iglesia madre o a otros hermanos en la fe, ora a Dios y busca ir desarrollando más amistades y más conexión con otros hermanos en la fe y con tu iglesia madre. Pero no lo hagas esperando algo de ellos. Creo que es inapropiado y un error que el misionero simplemente quiera desarrollar más la amistad con su iglesia para que lo apoyen económicamente. Dios te va a dar tu sustento económico en su tiempo y en las maneras en que Él lo hace, pero al estar intentando desarrollar y mejorar la conexión con tu iglesia madre, ese no es el momento para estar pidiendo plata, ¿no? Hazlo de una manera desinteresada, como una manera de mejorar tu conexión bíblica a otros creyentes. Y en esa obediencia Dios va a ir desarrollando esas conexiones, usando a tu iglesia madre ojalá para animarte, pero también usándote a ti para animar a tu iglesia madre. Y Dios va a bendecir esa conexión y esa respuesta bíblica a aprender a ser parte del cuerpo de Cristo. Otra cosa que el misionero puede y debe hacer para prepararse para el ministerio es aprender a contextualizar la historia de la palabra sin comprometerlo. ¿Qué significa eso? Pues cuando algo es contextual, significa que es relacionado con el contexto cultural de la sociedad en la cual se proclama el mensaje. Así que uno primero tiene que entender cómo es la cultura de la gente ahí, cómo piensan, qué son las cosas que valoran, qué son las cosas que les gusta y no les gusta, y sus historias, etcétera, ¿no? Uno tiene que entender eso para poder contextualizar la historia de la palabra. Vemos buenos ejemplos en Pablo. Cuando Pablo habla con los judíos en Hechos 13, en su primer viaje misionero, él usa palabras, historias y temas que ellos reconocían. Por ejemplo, él sabe que ellos ya conocen la ley acerca de Abraham, Moisés, David, los temas de justicia, gracia. Así que él usa esas palabras y habla de esas cosas para después enseñarles cómo es que Jesús es parte de todo eso y es un cumplimiento de todo eso de lo que Dios estaba haciendo. Él usa estos temas, historias y palabras y ejemplos con confianza porque sabe que la gente va a entender lo que está diciendo. Pero ya cuando va a Listra, ese es un pueblo con otros dioses, no había judíos, y así que él, en vez de ir de frente a hablar de Abraham, la ley, justicia, David, él empieza hablando de Dios y su creación. Y les habla acerca de cómo hay un Dios creador que ha creado todo y ha dejado que todos sigan su propio camino y les ha provisto con las lluvias, el aire, todo lo que necesitan, ¿no? Pero ya vendrá un momento, ya está llegando un momento en que Él no va a permitir que la gente siga su propio camino, sino que hay un juicio que está por venir y cada persona va a tener que rendir cuentas a Dios. Y así que vemos que Él cuenta la misma historia. Cuenta esta historia de un Dios que creó todo y que la gente lo ha desobedecido y se ha apartado de Él, que hay un juicio venidero, pero también y que cada uno vamos a tener que rendir cuentas, pero podemos arrepentirnos y recibir salvación en su Hijo Jesucristo. Así que vemos la misma historia, pero empaquetado de una manera que se puede entender según la audiencia. Así que Él no compromete la historia, no cambia lo que dice el Evangelio y lo que dice la palabra de Dios, sino lo cuenta de una manera que la gente va a entender. Así que, ¿cómo es para ti?
cuando cuentas el Evangelio y cosas de la palabra, ¿lo haces pensando en lo que entiende y no entiende tu audiencia o la persona con quien estás hablando? ¿Usas palabras que van a entender? ¿Lo conectas a su vida con quizás ejemplos que ellos van a entender? ¿O dices lo mismo a todos, esperando que te entiendan? Así que esto es algo importantísimo saber para la obra misionera. Esto requiere un conocimiento íntimo de la palabra y de la cultura anfitriona. Así que una buena pregunta para empezar a hacer esto es: ¿qué aspecto de Dios todavía no se entiende en esta cultura? ¿Y qué cosas ya entienden? Estos te dan una punta de partida. Vemos que si son católicos y tienen mucho entendimiento de varios temas de la Biblia, puedes empezar de otra manera, ¿no? Si no tienen nada de entendimiento acerca de los temas bíblicos y el Dios de la Biblia, ahí puedes empezar hablando de un punto común, como en Listra. Habló de un Dios que creó todo, algo que ellos podían entender. Un buen ejemplo viene acá de Trujillo. Creo que todos hemos tenido conversaciones con amigos que son católicos, intentando compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que reconocer que todos aquí en Perú, casi todos, han escuchado el Evangelio de una forma u otra, ¿no? Ellos entienden que los humanos son pecadores y que Dios envió a Jesús y Jesús murió por todos. Así que yo recuerdo que la primera vez que compartí con una pareja que conozco, era la primera vez que tuve la oportunidad de sentarme más tiempo con ellos, no simplemente hablar del Evangelio, sino tener buenas conversaciones. Y yo les explicaba que las personas tienen que reconocer que son pecadores y tienen que creer en Jesús, tienen que arrepentirse y creer en Jesús. Y ellos, aunque yo sé que sus vidas no están, ellos no siguen a Jesús como Señor. Ellos me miraban y asentían la cabeza y decían: sí, 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 nosotros pedimos perdón por nuestros pecados siempre. Nosotros creemos que Jesús es el Señor. Y yo decía: pero ¿qué no me están entendiendo? Porque yo sé de sus vidas que no lo siguen como Señor. Así que yo aprendí que ellos ya tienen algún entendimiento del pecado y que todos son pecadores. Así que yo no tengo que convencerles que son pecadores. Ellos ya reconocían eso. Lo que tenía que mostrarles es la necesidad de dejar el pecado, es que el arrepentimiento es volver nuestra espalda al pecado, y también que creer en Jesús no solamente es creer en la cabeza que Él existe, sino es rendirnos a Él como Señor de nuestras vidas. Así que aprendí que cuando hablo del Evangelio con ellos, tengo que hacerlo de una manera y con palabras que les ayuda a entender realmente el contenido del Evangelio, basado en lo que ellos ya entienden y lo que no entienden todavía. Obviamente esto va a ser diferente en cada cultura con cada persona, pero este es un ejemplo de cómo podemos empezar a pensar en la contextualización del Evangelio, aún aquí, entre personas que ya lo han escuchado, pero quizás no lo han entendido según lo que ellos realmente entienden. El número 6 es hacer viajes de visión. ¿Qué es un viaje de visión? Pues en general estamos hablando de una persona, por ejemplo, una persona siente un llamado misionero y siente que Dios lo está llamando a la India, por ejemplo. Sigue sintiendo una carga en su corazón por la gente de India porque ha escuchado acerca de ellos y su situación. Algo que sería muy importante antes de comprometerse para ir sería ir a la India y poder aprender un poco más de la India. Pero al ir ahí en un viaje de visión, es importante que una persona ya no se considere como voy como misionero para evangelizar a la gente, sino que vaya primero como un aprendiz.
más como aprendiz que como maestro, como el que ayuda. Es importante que en este viaje investigue un poco acerca de la cultura, la gente, antes de ir. Y cuando está allá, que busque simplemente conocer a la gente y a la cultura. Hablar con personas simplemente para conocer más acerca de ellos, comer ahí, como participar en diferentes cosas en la cultura. Y al estar ahí también es importante que tenga conversaciones con creyentes que viven ahí, si los hay, y que investiga o les pregunta por los desafíos con que ellos se enfrentan. Muchas veces vamos con una idea que estas son las dificultades que uno tiene que superar para aceptar a Cristo y estas son las cosas con que se van a enfrentar después. Pero llegamos a esa cultura y nos damos cuenta que los desafíos que yo tenía para entender el Evangelio y aceptarla no son los mismos que la gente de este lugar tiene. Ellos se enfrentan con otras dudas y otros desafíos. Y al recibir a Cristo, sus desafíos son distintos de los que yo me he enfrentado por la cultura. Así que es importante empezar a aprender eso. Un viaje así es muy importante para ayudarte a cambiar tus expectativas de cómo va a ser las cosas ahí y también ayudarte a entender qué más cosas necesitas mejorar o aprender antes de volver como misionero. También Dios usa esos viajes para confirmar nuestra llamada muchas veces. Y esos viajes no tienen que ser de mucho tiempo, pues puede ser algo como una semana o 2 semanas, o puede ser que vas a estudiar un semestre ahí, no sé, depende de lo que Dios provee. Pero es muy importante poder experimentar la cultura antes de ir como misionero. Así que un viaje exitoso consistiría en ir como aprendiz, ir como huésped, respete a los anfitriones nacionales, disfruta de tu tiempo con ellos, no ir como para evangelizarlos. Si Dios te da la oportunidad de hablar con alguien acerca del Evangelio, no creo que debes no hacerlo, pero tu objetivo no es evangelizar a la gente, sino conocerlos. También algo que no se mencionó antes es que una buena manera de hacer un viaje de visión es comunicar con un misionero que conoces o que tu iglesia conoce, que vive en ese lugar y ir a visitar a ellos. Eso, coordinar para visitarlos. Y eso es una de las mejores maneras porque puedes comunicar con ellos, pero también ellos te pueden poner en contacto con personas de esa cultura. Y al hacer ese viaje es tan importante agradecer mucho a esos misioneros que te ayudaron a pesar de sus horarios cargados. Bien, entonces este es un aspecto que ayuda en la preparación para ser misionero. Uno puede hacer esto en el extranjero, pero también en su propio país. Creo que eso es algo que no se habla mucho. Algunas personas dicen, yo estoy sintiendo el llamado de ir a la célula como misionero, pero nunca han pasado tiempo ahí. Y es importante poder conocer del lugar a donde vamos a ir de una manera así como observador. Eso nos ayuda en la preparación. En el lugar donde estás ministrando, ¿llegaste de frente para evangelizar a todos? ¿O has tomado momentos para ser observador, para conocer a la gente, para dejar que ellos te conozcan y para aprender acerca de ellos, sus pensamientos, sus perspectivas, sus desafíos, los obstáculos y dificultades que tienen en la vida, también de sus talentos, etc.? Eso se puede servir acá en tu ministerio local también para ser mejor ministro y también para que la gente te acepte, la gente siempre respete cuando una persona se muestra como dispuesto a aprender y se muestra como una persona que está interesado en ellos y sus vidas. Número 7. Obtener experiencia transcultural. Un viaje ayuda, pero normalmente es corto. O a veces no hay la oportunidad de hacer un viaje. Pero hay otras maneras en que debemos y podemos obtener experiencia transcultural
apropiado para el lugar donde vamos a ir antes de ir ahí. Hasta en la palabra vemos que falta de experiencia intercultural lo hace difícil ser ministro intercultural. Por ejemplo, con Pablo y Pedro, vemos que Pablo se crió en un ambiente muy intercultural. Era judío, vivía como judío, pero vivía entre la cultura griega y romana. Y su familia tenía que vivir como parte de esa cultura. Y vemos que fue mucho más fácil para Pablo ya ministrar a gentiles y aceptar que el evangelio de Dios era también para los gentiles. Pedro se había criado en un ambiente muy judío, solo con judíos, y obviamente los romanos estaban ahí, pero un ambiente mucho más monocultural, una cultura. Y le chocó, o fue difícil al principio para él aceptar que el evangelio sí era para todos los gentiles, y Dios lo ayudó, pero también vemos después que fue difícil para él ir de ministrar a judíos a ministrar a gentiles, y había unos choques entre él y Pablo en cuanto a eso. Así que eso es un ejemplo para nosotros, que el que tiene más experiencia intercultural y ha aprendido a aceptar las diferentes culturas, tiene más éxito en entender como que la palabra de Dios y el evangelio es para todos, y más éxito en ese ministerio intercultural. Así que si tienes un llamado a las misiones o sientes llamado a cierto lugar, aun si parece mínimo lo que puedes hacer para obtener una experiencia transcultural, y aun si solo está en tu propio país, hazlo. Ahora vamos a hablar de oportunidades. Por ejemplo, si tienes oportunidades para estudiar en otro país y, por ejemplo, si sientes el llamado a ir a África y has escuchado que hay un seminario ahí, ¿puedes estudiar en ese seminario? Eso yo sé que no todos tendrán ese llamado, pero tienes oportunidades para ir y visitar o estudiar en otros lugares que son más similares al lugar en donde vas a estar trabajando. He escuchado historias de misioneros que, pues, muchos dicen que algunos de los mejores seminarios están en los Estados Unidos. Y eso es verdad. Pero, por ejemplo, si un latinoamericano que siente el llamado de servir en África va a los Estados Unidos para servir y después va a África, tiene que estar adaptando lo que aprendió de un estadounidense a su ministerio en África. Pero he escuchado algunas historias de algunos que dicen, no, pero yo siento llamado a África. Así que, ¿por qué no voy a estudiar en un seminario que está en África? Y es un ejemplo nomás, pero vemos que en vez de tener varios intermediarios, ¿no? Él puede ir de frente para empezar a entender la cultura, pero también ir preparándose para ministrar en esa cultura, aun si sea otro país africano quizás. Otro también es encontrar miembros de la cultura a que vas a ir ahí en tu misma cultura. Por ejemplo, si Dios te llama a otro país latinoamericano como Argentina, Chile o México, que yo sé que está más al norte, pero si Dios te llama a uno de esos lugares, hay personas de esas culturas que están a tu alrededor acá en Perú. Puedes conocerlos y tener esa experiencia de tener amistades o conocimiento de personas de esa cultura. Si sientes el llamado de ir a Asia, hay personas con herencia china que viven acá en Perú. Hay personas coreanas que he conocido. Puedes acercarte a uno de ellos y conocer a ellos. Los autores en esta parte, aquí saco una cita que me pareció un poco fuerte pero importante. Dicen, si sientes un llamado y esto parece muy difícil, quizás te toca evaluar tu nivel de compromiso. Así que si uno siente el llamado para ir y servir en otra cultura, pero al escuchar esto de encontrar personas que son de esa cultura para empezar amistades con ellos, si eso te hace sentir, no, pero eso parece mucho trabajo, entonces uno debe decir, entonces va a ser aún más trabajo ser misionero en esa cultura. Y si no estoy dispuesto a hacer este pequeño trabajo,
¿Cómo voy a estar dispuesto a hacer ese más grande trabajo en ese lugar? Esto también puede aplicar a la obra nacional o hasta a la obra local. Si vas a ir a cierta parte de la sierra o de la selva o otra parte de la costa, puedes conocer a personas que son de ese lugar para aprender un poco más de qué son las perspectivas de ese lugar, a las cosas que valoran, a las prácticas culturales y religiosas, etc. Al encontrar personas que son de la cultura a que vas a ir, hay estas recomendaciones. Primero, enfocar en desarrollar amistades. No empieces con presentaciones del Evangelio, aunque eso es algo que quisiéramos hacer. Eso no es la mejor manera de empezar. Primero, la idea es aprender de ellos. Historias, importancia de nombres en su cultura, los nombres familiares, acerca de su cultura, acerca de su idioma, acerca de su comida. Quizás pueden compartir comidas juntos. Hasta puedes salir y hacer quehaceres juntos, ir a eventos culturales, aprender acerca de su cosmovisión, acerca de cómo ven el mundo. Y también reírte con ellos. Y también reírte de ti mismo cuando haces fallas culturales o hay malentendidos, ¿no? En un ministerio genuino, vivir el Evangelio frecuentemente precede compartir el Evangelio. Y esto es algo que veo que es un poco mal o no entendido acá en la iglesia, en muchas de las iglesias evangélicas peruanas, que a veces no es la cosa más efectiva llegar de frente con una presentación del Evangelio. A veces es muy importante desarrollar esa amistad primero. Especialmente como en este caso estás buscando hacer esto para prepararte para tu ministerio en ese lugar. Es muy importante que empieces a valorar esa amistad y en entender a esa persona y crear una amistad para que pueda ayudarte a prepararte. Pero sí, otro objetivo es aprender a compartir el Evangelio con personas de la cultura a que vas y a contextualizar el Evangelio y el mensaje para ellos. Así que cuando ya hay una amistad, parece que esa persona está interesada también en tu amistad y cuando sientes que tienes un entendimiento de más de su cosmovisión, de cómo ve las cosas, intenta compartir el Evangelio. Y no te desanimes si no te va como esperas. Ministerio intercultural requiere práctica. Por ejemplo, si estás compartiendo con una persona china, quizás la primera vez que compartes el Evangelio con ellos, no van a entenderte igual que otra persona. Pero toma tu tiempo y aprende acerca de su cultura para poder contar historias bíblicas que parecen resonar con la cultura de ellos, algo que parece que van a entender o van a poder relacionarse más con esa historia. Y ahora el Internet nos ayuda mucho. Por ejemplo, si sientes el llamado de ir a Egipto como misionero, no sé, o a Sudáfrica, y no hay nadie en tu cultura que ni ha ido allí como para visitar, puedes buscar compañeros de conversación ahí en el Internet. Muchas veces hay plataformas donde uno puede ir para conocer a personas de otras culturas o pueden hacer un intercambio de idiomas. A veces la gente de otros lugares quieren aprender el español y hay, por ejemplo, mi hermano, él quiere aprender español y hay personas por ejemplo, él tuvo un compañero de conversación de Argentina que estaba queriendo aprender el inglés. Así que en esa plataforma se encontraron y empezaron a tener conversaciones semanales en que por un rato hablaban el inglés y por otro rato hablaban el idioma, el español. Y podían hablar ahí acerca de su cultura, aprender uno del otro. Así que eso, por ejemplo, es otra opción, ¿no? Buscar personas en el Internet, buscar personas en grupos que están interesados en la cultura a que vas. Esos pueden ayudar también.
Quizás estás diciendo, hermana Cari, eso es demasiado, ¿no? ¿Por qué tengo que tener tanta experiencia antes de ir al campo? Pues la cultura es una cosa que cambia. Hasta de Trujillo a Chiclayo es distinto, ¿no? La manera en que la gente hace las cosas. Así que de ir aún más lejos a otra cultura presenta muchos desafíos, muchas cosas bellas, pero también desafíos. Así que esta experiencia nos enseña y ayuda a destacar las debilidades que tenemos en nuestro entendimiento para poder prepararnos aún mejor y evitar más fracasos en el ministerio al llegar ahí. Así que aun si tienes el llamado de ir a otro país hispanohablante, recuerda que sigue siendo otro país con otra cultura. Y es muy importante empezar a obtener experiencia de esa cultura antes de llegar. Un último ejemplo aquí también puede ser encontrar un ministerio o una iglesia que hace viajes misioneros a esa cultura. Aunque no van a estar trabajando en el lugar hasta donde tú llegarías, simplemente ir con ellos y ser parte de un viaje misionero corto a esa cultura va a darte más experiencia con esa cultura. Así llegaron el hermano Adán y yo aquí a Perú y al seminario, primero por medio de pequeños viajes misioneros, y eso nos ayudó a confirmar nuestro llamado y tener una pequeña experiencia acá en Perú para sentir más preparado para venir como misioneros. Paso 8. Adquirir educación y capacitación apropiadas. Creo que todos ustedes ya están empezando con eso, ¿no? Porque están estudiando en el seminario. Pero reconocemos que educación y capacitación no solamente implica el seminario. El seminario es la parte académica que nos ayuda a entender doctrinas y entender un poco más acerca de los diferentes temas que nos pueden ayudar. Pero hay muchas otras partes en la educación y capacitación dependiendo del ministerio en que vamos a servir. También dependiendo de los dones y talentos y carreras que tenemos. Primero hay que recordar que la educación y la capacitación es una cosa de por vida. Así que cuando ves todas esas cosas que todavía te toca aprender, no te desanimes. Hay ciertas cosas que es bueno entender antes de ir al campo, pero debemos siempre tener la perspectiva de estar abiertos a seguir aprendiendo y ese deseo de seguir aprendiendo, porque nos va a seguir ayudando siempre a desarrollarnos y adaptarnos. Una persona verdaderamente efectiva aprende de toda la vida y aprende por toda la vida. Algunas preguntas que nos pueden ayudar es, para empezar y ver dónde necesitamos capacitación, es qué tipo de trabajo vas a hacer y qué competencias necesitas tener y qué cosas necesitas ser para esta obra con que vas a estar involucrado. ¿Sientes el llamado de ser plantador de iglesias? ¿O quizás de ser un administrador de misioneros que apoya a misioneros? ¿O quizás es un rol tecnológico? ¿O quizás cierto rol de apoyo? ¿Qué es el llamado que sientes o la obra de que vas a ser parte? Hay muchas diferentes cosas de que un misionero puede ser parte. Si cuando ya sabes algunos detalles de eso, puedes empezar a hacer una lista, una idea de qué necesitarás para ese trabajo. ¿Necesitas más conocimiento de teología y doctrina? Y creo que todos necesitamos eso. Más preparación, más entendimiento de la preparación de sermones y estudios. Vas a estar enseñando más entendimiento de cómo hacer discípulos, más entendimiento de estrategias de plantación de iglesias, más acerca de cómo hablar en público, acerca de la música, acerca de finanzas, acerca de administración. Por ejemplo, cuando un misionero va a un campo blanco para plantar una iglesia, dice,
Ya sé cómo preparar estudios bíblicos y sé cómo evangelizar. Estoy listo. Pero cuando vas, tienes que entender que estás formando una iglesia. Así que si tú eres el único ahí o tu familia es la única ahí, ustedes tienen que saber a lo menos lo básico de los diferentes roles y cosas que se necesitan en una iglesia. Pueden dirigir música para dirigir las alabanzas en el grupo, aunque sea algo sencillo. Saben de finanzas para poder ayudar a la iglesia a aprender a diezmar y controlar las finanzas. ¿Sabes de la administración básica de personas y grupos? ¿Sabes consejería básica? Primeros auxilios. Si tu familia va a la selva, por ejemplo, y no van a estar cerca de un hospital, ¿sabes lo básico en cómo cuidar de la salud de la familia? ¿Tienes una carrera? Quizás eres abogado, ingeniero, mecánico, maestro, administrador, soldador, lo que sea. Si tienes una carrera, puedes desarrollarte más en esa carrera también. Pido que nadie subestime los estudios seculares, porque Dios también usa esas cosas en nuestros trabajos misioneros. Y hasta a veces vamos a un lugar, especialmente lugares donde ¿cómo se llama? Restringido compartir el evangelio. Muchas veces personas pueden ir para trabajar ahí y pueden servir como misioneros, pero ya trabajando ahí. Así que les recomiendo hacer una lista básica de cosas en que todavía sería bueno que crezcas. Si ya sabes qué es tu llamado básico, puedes tener una idea, pero si no sabes todavía qué es tu llamado básico, sigue preparándote en todo lo que puedes. Si tienes la oportunidad de seguir preparándote en el seminario, que sigas. Si tienes la oportunidad de seguir estudiando más la Biblia, que sigas. Si tienes la oportunidad de aprender más en tu carrera, que lo hagas. Y Dios lo va a usar. Yo, por ejemplo, recibí mi llamado del Señor y Él lo aclaró para ser misionera en Perú, no mucho antes de que vine, pero yo ahora puedo ver que Él me había preparado por todas las cosas de mi vida. Por ejemplo, yo seguía tomando las oportunidades que Él me daba para aprender el español, para aprender a ser profesora universitaria. Saqué mi maestría en la literatura y lingüística de habla hispana, así que ya sabía cómo enseñar en la universidad, cómo hablar de temas más complicados, el idioma, la cultura estudié también. Así que Dios, por medio de mi carrera secular, estaba ya preparándome para ser maestra de seminario y no lo sabía. Y obviamente me preparaba en mi iglesia también y con una vida de estudios. Pero mira que sigue orando a Dios, pidiéndole que Él te muestre lo que Él quiere de tu vida. Yo le pedía eso y Él seguía dándome oportunidades para también avanzar en mi carrera secular. Y ahora veo como Él quería que usar eso también como parte de mi vida de misionera. Para cada uno va a ser diferente, pero confía en las oportunidades que Dios te da y que Él va a seguir formándote. Confía también en los dones y talentos que te da, si sean tus dones espirituales, pero también talentos que parecen como de tu carrera secular. Nada es secular en cuanto a que todo es para Dios. Así que sigas confiando en Él y viendo cómo te puedes preparar en todo lo que Él pone por delante. Unas últimas recomendaciones aquí es que hablar con pastores misioneros, hablar con misioneros, hablar con representativas de agencias misioneras, con profesores de misiones, con especialistas en tu disciplina, acerca de el llamado que sientes, lo que conoces, lo que todavía no conoces, y ellos te podrán dar muchos diferentes consejos y ayudarte a ir aclarando las cosas.
También leer extensivamente. Leer más acerca de los temas bíblicos que no conoces, leer más acerca de los temas que sabes que vas a necesitar, si es plantación de iglesias, o también más acerca de tu disciplina, de tu carrera, para mejorar tu carrera. Escribir lo que aprendes. Mantén ahí un pequeño cuaderno que son como mis preparaciones misioneras y ahí puedes escribir las cosas que aprendes para tenerlo ahí en el futuro. También pedirle a Dios que te muestre cómo prepararte para el ministerio intercultural. No todo esto depende de nosotros, sino Él es quien nos va a guiar y está esperando allí que nos acerquemos a Él. En todo lo que puedas, mantenerte al día con tu disciplina, con tu carrera, ¿no? Si necesitas ciertas certificaciones o necesitas renovar algo, hazlo. Mantenerte al día también con noticias de agencias misioneras, revistas misioneras, como grupos que hablan de las misiones, como el Comibam. Eso es una recomendación, ¿no? Porque nos ayuda a entender lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, yo en el Facebook, yo sigo Misiones SIM o sigo las cosas de la IMB, esa es la Junta de Misiones Extranjeras de los Estados Unidos, sigo Comibam, estas diferentes agencias y grupos misioneros. Y ahí cada vez que ellos publican algo nuevo, lo puedo ver y entender, seguir entendiendo más y más acerca de la obra misionera y las oportunidades en el mundo. Número 9. Unirte con otros misioneros y misiólogos. Pues no necesariamente habla de empezar a trabajar en la misión con otros misioneros, pero la idea es crear amistades, crear conexiones entre ti y otros misioneros, el trabajo y las investigaciones de misiólogos y también con las noticias de sociedades misioneras y agencias misioneras. Por ejemplo, no lo he dicho aquí, pero una cosa que es importante es cada vez que conoces a un misionero, encuentra una manera de mantenerte conectado con él o ella. Quizás él o ella tiene un Facebook o envía un boletín acerca de su obra. Dales tu email o encuéntralos en Facebook, etcétera, ¿no? Aunque no siempre tenemos tiempo de leer todo, nos sirve tener esas conexiones y también nos anima a ver lo que otros están haciendo y poder orar por ellos. Otro es unirte a una sociedad misióloga o una agencia misionera. Y aquí no digo unirte necesariamente como ya llega a ser uno de sus misioneros, sino búscalos en el Facebook, búscalos en su sitio web y suscríbete o inscríbete para recibir sus actualizaciones. Por ejemplo, yo sigo SIM Latinoamericana, Sociedad Internacional Misionera. Se pueden encontrar en el Facebook, en el YouTube y en sus dos sitios web, misionessim.org y movilicemos.org. SIM es una organización misionera que envía misioneros de todo el mundo a todo el mundo. Así que si quieres saber más acerca de qué tipo de oportunidades hay para servir en las diferentes partes del mundo, puedes ir a su sitio web y ver las diferentes oportunidades que tienen publicados ahí. También comparten videos que hablan acerca de las tendencias en las misiones, las necesidades en las misiones y también capacitaciones para misioneros, que hablaré de eso un poco más en un momento. También hemos visto Comibam, que no es necesariamente una agencia misionera, porque no envían misioneros, sino un grupo de iglesias y organizaciones que buscan seguir conversando acerca de temas de misiones y proveyendo y creando materiales y recursos para las misiones. Así que yo sigo a ellos ahí en Facebook y en YouTube y puedo ir a su sitio web de vez en cuando para ver nuevos artículos acerca de las misiones, para seguir manteniéndome al día con lo que está pasando en las misiones.
Radical Perú es un grupo misionero acá en Perú que capacita a jóvenes para ir y trabajar en las áreas de la selva peruana. También hay Radical en otros países, en toda la Amazonía hay jóvenes trabajando como parte de este grupo. Puedes encontrar su Facebook y mantenerte al día con el trabajo que ellos están haciendo, por ejemplo. Estos son unos ejemplos. Lamentablemente no tengo más ejemplos ahora, pero cada vez que escuchas de una agencia, otros misioneros que están haciendo el trabajo, aprendiendo nuevas cosas, únete a ellos en la manera que puedas, porque puede servir para muchas cosas tener esas conexiones. Nunca sabes cuándo van a poder ayudar el uno al otro. Antes de ver los últimos dos puntos, quería tomar un pequeño break para hablar específicamente del curso Vamos. Este es un curso para la capacitación de misioneros preparado por SIM, Misiones SIM. Así que ustedes ya han visto el capítulo acerca de manteniendo la vida espiritual. Así que yo les animo que recordar que esta clase solo es como una introducción a los diferentes temas que un misionero tiene que considerar antes de ir al campo y algunas cosas que debe considerar después de ir al campo. Otros cursos que el seminario ofrece, como la comunicación intercultural, misiones transculturales, estrategias misioneras, etc., también servirán. Pero si uno va a ser misionero, necesita aún más capacitación. Como un pastor también puede estudiar en el seminario, pero eso es una parte, pero no es todo, porque un pastor tiene que siempre estar estudiando la Biblia, entendiendo más acerca de la palabra, estudiando personalmente, también aprendiendo cómo aconsejar a otras personas, dirigir la iglesia, etc. Así que estas cosas, estudios académicos son una parte. Así que si realmente sienten un llamado a servir en las misiones, especialmente misiones que te van a llevar a otra parte, puede ser otra parte de Perú o otro país, les animo a chequear este curso. Pueden ver los diferentes temas. Cada uno de estos puntos es otro capítulo que ellos han preparado. Así que les animo a encontrar un mentor, alguien que les puede ayudar y ir por estos temas y conversar estas cosas con alguien para prepararte para el campo o también seguir capacitándote en el campo. Algo súper importante es la preparación. Obviamente, no podemos, como uno llega a ser padre, y no importa cuánto se prepare, siempre va a haber sorpresas. Pero en el campo misionero también va a haber sorpresas, pero hay mucho que podemos prepararnos y obvio, vez y otra vez se nota en las vidas de los misioneros que la falta de preparación lleva a mucho fracaso. Puede ser fracaso en sobrellevar personalmente la dificultad de estar en un nuevo país, puede ser fracaso en no entender la cultura y no saber cómo relacionarte con las personas de otras culturas, puede ser fracaso también en la plantación de iglesias, porque uno no realmente entiende cómo es el proceso bíblico de hacer discípulos y crecer la iglesia. Así que les animo a seguir buscando otras maneras de prepararse y seguir. Por ejemplo, este curso Vamos es grande, así que simplemente uno puede ir poco a poco viendo los materiales. Imprime las lecciones y uno puede ir poco a poco viendo y avanzando su entendimiento de las diferentes partes de la obra misionera. El penúltimo paso o la penúltima recomendación para prepararte para tu ministerio antes de ir al campo es investigar posibilidades para servicio. Si sientes un llamado para trabajar en las misiones, hay muchas preguntas que debes ir buscando responder.
Puede ser qué específicamente es el llamado que tienes, a qué ministerio, a qué lugar. Otra pregunta también es quiénes serán tus enviadores. ¿Será tu iglesia local? ¿Será una agencia misionera? ¿Será una colaboración de los dos? ¿O será otra cosa? Sí, yo creo que es bíblico y es importante que la iglesia local nunca deje de ser parte de tu viaje como misionero, de tu vida como misionero. Muchas agencias misioneras están dándose cuenta de que en el pasado muchas veces misioneros han salido de su iglesia, han ido a otro país con una agencia misionera y esa agencia misionera cuida del misionero, ve sus necesidades, etc. Pero los misioneros ya perdían el contacto con su iglesia local. Y vemos que eso no es saludable para la iglesia ni para el misionero. Pero también tenemos que reconocer que hay un gran rol que juega una agencia misionera. Porque, por ejemplo, si tú sientes el llamado de ir a la China como misionero, ¿qué sabe tu iglesia local acá en Trujillo acerca de vivir en la China, ¿no? Acerca de la obra misionera en otro país, ¿no? Hay mucho que pueden aprender, pero una agencia misionera ya tiene el conocimiento para darte una capacitación más específica para el lugar a donde vas a ir. También probablemente tienen otros misioneros en la región con que vas a poder trabajar. Así que es muy importante considerar todos estas posibilidades y llevarlo al Señor en oración también, ¿no? Y obviamente hemos estado hablando mucho de misiones internacionales, pero muchos de ustedes seguirán trabajando en las misiones locales o regionales, ¿no? Llevando el evangelio a lugares afuera del alcance de tu iglesia, pero no fuera de Perú. Así que hay que seguir orando que Dios te ayude a ver cómo es que Él quiere que vayas, qué relación quiere que tú tengas con tu iglesia local y con otras iglesias en la región que te pueden apoyar y te pueden animar. En el capítulo, los autores mencionan esto. Dicen, acércate a estas preguntas como te acercarías a la pregunta de con quién casarte. No tengas miedo de hacer muchas preguntas y empezar el proceso del noviazgo temprano. Esta es la idea de que si tú piensas ir a otro país como misionero, es muy importante conversar de las cosas bien antes de ir. Siempre habrá sorpresas, obstáculos, pero hay mucho que se puede prevenir y también hay mucho que se puede establecer como un red de apoyo para ti antes de ir. Si hay una iglesia que quiere apoyarte para que vayas a otro lugar, es importantísimo tener muchas conversaciones con ellos. ¿Qué son sus expectativas? ¿Qué son tus expectativas? ¿Qué es el plan de apoyo? ¿Qué es lo que cada uno va a hacer para esta misión? ¿Piensan visitarte? ¿Piensan apoyarte? ¿Cómo piensan apoyarte? Y etcétera. Así que hay exactamente como uno cuando va a casarse debe conocer a la otra persona, conocer qué son sus expectativas, quieren hijos o no quieren hijos, tienen un llamado misionero como yo o no, ¿no? Hay tantas preguntas que hacemos antes de casarnos. Igualmente debe ser antes de formar nuestras colaboraciones misioneras y también antes de ser enviado. No es malo pararte, tranquilizarte y hacer preguntas, no con el motivo de criticar, sino con el motivo de empezar a establecer una buena relación y planes que van a ayudar a tu obra misionera tener la estabilidad que necesite. En este curso no vamos a tener mucha oportunidad de hablar de las diferentes oportunidades para apoyo. Por ejemplo, si vas a ir en planilla en tu iglesia local, o si vas a recibir apoyo económico de otros, o si vas como dicen, como un hacedor de tiendas, como Pablo, ¿no?
quien trabajaba siempre en el lugar donde estaba para solventar sus propios gastos. Esas son diferentes opciones, ¿no? Muchas personas también reciben mucho apoyo de individuales, buscan a muchos hermanos en diferentes iglesias que quieren apoyarlo para formar un equipo, equipo económico, ¿no? Hay muchas diferentes opciones, pero esto es algo que también debes ir pensando y debes ir conversando. En el curso Vamos tienen un capítulo llamado Levantando un equipo de apoyo que te pueda servir si estás ya en este proceso. Pero hablo de todo esto de la economía para también decir que aun si no vas a recibir un apoyo económico de tu iglesia o de una agencia o de otros, aun si vas solventando tus propios gastos, nunca debes hacer de ti mismo como un pionero solitario que no recibe la ayuda de nadie. Aun si yo solvento mis propios gastos, es tan importante ser enviado por la iglesia, ser enviado con el apoyo de otros. Y no necesariamente apoyo económico, pero también el apoyo en oración. Seguir siendo parte de la familia de Dios. Así que aun si vas a solventar tus propios gastos, yo les recomiendo también hacer esas otras preguntas. ¿Con quién puedo hablar para que me puedan seguir apoyando en oración? ¿Con quién puedo mantenerme en contacto para que siempre tenga ese apoyo espiritual que necesito como misionero y que Dios usa para avanzar su obra? Y el último punto, la última recomendación acerca de maneras de prepararte para tu ministerio misionero es encontrar un mentor. Pues la palabra mentor no siempre se ha existido en el español, es una palabra que están usando más y más en los últimos años. Y la idea es que es una persona que es maduro en su fe, en quien confías, que puede servir como alguien con quien oras, alguien con quien conversas acerca de las cosas que están pasando en tu vida y ministerio, que te puede escuchar, que puede orar por ti y te puede dar consejos cuando los necesitas. Dice aquí que cada obrero intercultural beneficiaría de encontrar un mentor quien le va a retar y estimular y no va a estar feliz con que no crezcas. La idea es que es una persona que va a retarte a seguir creciendo en tu vida espiritual, en tu obra ministerial. También va a animarte, va a estimularte a seguir y que no va a estar feliz con que simplemente te quedes igual, ¿no? Que tampoco va a estar feliz si estés pecando, ¿no? Es una persona que sabes que en quien puedes confiar para decirte las cosas directamente si tú caes en pecado o caes en la pereza. La emoción de recibir tu llamado a las misiones o la emoción de comprometerte a la obra misionera en un culto o en una conferencia misionera va disminuyendo bajo las presiones diarias de la vida. Quizás fuiste a una conferencia o escuchaste un mensaje y Dios empezó a confirmar en ti que Él quiere que sirvas en las misiones. Y estás bien emocionado, pero mientras vas preparándote y sigues trabajando, las presiones de la vida diaria ya empiezan a hacerte sentir que quizás no tengo ese llamado o ya estoy muy cansado, ¿no? Y esto puede ocurrir en tu preparación antes de ir al campo, pero también esta falta de emoción también ocurre muchas veces después de llegar al campo. Así que un mentor te ayuda a recordar tu llamado y las personas que Dios te usará para alcanzar. Así que puede ser una persona que te ayude a centrarte, recordar lo que Dios te ha llamado a hacer y que muchas personas necesitan que tú cumplas con ese llamado. Así que esto es un concepto que muchas veces
No veo que la gente en las iglesias acá en Perú no entienden. Muchas veces pensamos que el discipulado, por ejemplo, es simplemente ir por 3 lecciones en un libro y ya hemos sido discipulados y ya somos un creyente maduro. Pero todos sabemos que no es así. Vemos el modelo de Jesús, vemos el modelo de Pablo, en que ellos vivían con sus discípulos, ellos les enseñaban cómo creer, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo es Dios, cómo lo podemos obedecer. Y los enviaban, pero siempre estaban ahí para apoyarlos y para ayudarles a seguir creciendo en su obra discipuladora y misionera. Así que es importante que aprendamos a aprender de los que son más maduros que nosotros y también de después llegar a ser mentores para otros. Así que si no tienes un mentor, te animo a orar que Dios te dé una persona en quien puedes confiar, con quien puedes orar y que estaría dispuesto a ayudarte a seguir creciendo. Esto puede empezar con algo tan sencillo como que cuando tienes una pregunta acerca de la obra misionera o te encuentras con una dificultad o obstáculo en tu obra práctica, que vayas a tu pastor o a un misionero que conoces o a una persona que sabes que ha hecho el ministerio que estás ejerciendo y que vas a esa persona y le haces algunas preguntas. Eso parece sencillo, pero eso es parte de la mentoría. Es no quedarte solo con las cosas de la vida y del ministerio, sino buscar los consejos y el apoyo de los que han pasado por lo mismo que estás pasando. Eso no necesariamente tiene que ser una persona mayor que tú. Por ejemplo, puede ser alguien de tu propia edad. Muchas veces animo a los alumnos del seminario a formar, ¿cómo se llama? Formar parejas, ¿no? Y, por ejemplo, si hay 2 que están preparándose para pastor, que se reúnan una vez a la semana, una vez dejando una semana para orar el uno por el otro. Y ahí para compartir lo que está pasando en el ministerio. Y la idea es que es una amistad ahí de confianza, que no van a compartir los problemas o los comentarios que uno se ha dicho en ese tiempo con otras personas. Pero así pueden ir creciendo juntos y en los años que vienen seguir siendo un apoyo el uno al otro. Así que les animo, si tienen un llamado misionero o no, que oren que Dios te dé esas oportunidades, que te dé personas que pueden ayudar en tu crecimiento espiritual y en tu ministerio como mentores. En este video hemos conversado varias consideraciones para la preparación para el ministerio misionero. Recordamos que son aumentar tu madurez espiritual, aumentar tu conocimiento de la gran historia de la Biblia, conocer la gran historia de la Biblia de una manera personal, conectar con el pueblo de Dios. Vimos el modelo de Pablo en esto. Contextualizar la historia sin compromiso. Eso es poder compartir el evangelio de una manera contextualizada sin cambiar la base del mensaje. Hacer viajes de visión, obtener experiencia transcultural, adquirir educación y capacitación apropiadas, unirte con otros misioneros y misiólogos y también mantenerte al día con sociedades y agencias misioneras, investigar posibilidades para servicio y encontrar un mentor. Recordamos que todo el trabajo que haremos como misioneros es algo que Dios hará por medio de nosotros. Tenemos que seguir creciendo en nuestra dependencia y confianza en Él. Pero también vemos que Él nos pide que nos preparemos y que siempre estemos aprendiendo. Vemos como Pablo le dice a Timoteo
en el segundo de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Vemos otros momentos también cuando Pablo anima a Timoteo a seguir cumpliendo con su ministerio y creciendo en su ministerio. Así que vemos que nos toca las dos cosas: confiar en el Señor y en su obra, pero también prepararnos lo mejor que podemos, sabiendo que Dios usará esa preparación. Él también nos preparará para cumplir con el ministerio que Él nos ha dado. Tenemos 2 lecciones más en este curso que van a venir de un libro por la misionera Alba Montes de Oca, que es una misionera o era una misionera de Argentina que trabajó plantando iglesias aquí en Perú, específicamente en Chiclayo. Así que hay muchas cosas que vamos a poder aprender de ella, pero también les animo, como les he dicho ya, a seguir preparándose de todas las maneras que puedan. Buscar otras capacitaciones, vayan y investiguen ese curso Vamos y seguir pidiendo que el Señor les prepare y les muestre cómo quiere que ustedes se preparen para su ministerio específico.